Arquetipo del guerrero. Arquetipo número 16. Si miramos la energía del guerrero desde la cosmología maya, nos conecta con el concepto de una mente conectada a la intuición y sintonizada con tu propia capacidad de escuchar tanto tu mente como tu espíritu. ¿A qué me refiero con esta conexión? Si entendemos que nosotros como seres humanos tenemos diferentes formas de percepción y van desde nuestro cuerpo sensorial, donde percibimos sensaciones, desde nuestro cuerpo emocional, desde donde percibimos nuestras emociones, sentimientos, nuestro cuerpo mental, que son nuestras ideas y pensamientos, y nuestro cuerpo espiritual, nuestras creencias y nuestras visiones de lo que es nuestra propia y única perspectiva de cómo vivimos y hacemos en nuestra vida. Entonces, el guerrero de por sí es la mente conectada e integrada a el mundo también espiritual e intuitivo. Entonces ¿por qué se le llama guerrero? Porque tiene que ver con la capacidad de ser intrépido y de ser certero a la hora de tomar decisiones y a la hora también de entender y comprender y procesar la realidad. Es una energía de mucha razón, pero también de mucha intuición, y cuando hay razón e intuición se genera un concepto de sabiduría, porque la intuición, si vamos a entender que es una forma de procesar la información distinta a la razón, a la mente, es la razón va a entender la información. Si la mente entiende de 1 a 5, va a entender 1, 2, 3, 4, 5. Un pensamiento se va a fragmentar y se va a llegar a una correlación. Y la intuición nos va a conectar a la capacidad de entender de 1 a 5 sin pasar por los pasos previos. ¿Por qué? Porque lo intuitivo tiene que ver más con lo sensorial, espiritual. Es algo que se siente en el cuerpo, es algo que se siente en la emoción, conectado a lo que es nuestra capacidad espiritual, o sea, nuestra información más allá de la mente. A eso se refiere esta información de la mente conectada. Y desde ahí también podemos anclar nuestro conocimiento hacia una forma más elevada, más amplificada, y que la mente muchas veces nos limita. ¿Por qué nos puede limitar la mente? Porque si nos quedamos pegados en lo que es la razón puede quedarse dando vueltas en círculo en lo que la razón cree, hasta que la razón se expande. La razón va a tener una perspectiva referente a las limitaciones de creencias que manejan ese minuto. Entonces podemos estar dando vueltas en círculo desde los caminos que hemos creado, desde los pactos de información que tomamos o de las creencias que tomamos desde la niñez. Pero en el momento en que nosotros ya podemos ampliar eso y conocemos más, empezamos también a ampliar los caminos de la razón y de la mente. Y ahí es donde también la intuición se salta ese paso muchas veces y accedemos a una información más allá de lo que ya sabemos, en el plano más consciente, en el plano de los pensamientos que hablamos día a día. Entonces, esa intuición nos conecta a una información más profunda, nos conecta a algo que viene de más allá de lo que tenemos en la superficie de nuestros pensamientos, en la superficie de nuestro consciente. La intuición nos conecta también con nuestros aspectos más subconscientes e inconscientes, de la emoción, de lo que somos y también de nuestra propia información espiritual, que trasciende más allá de lo que es esta encarnación. Entonces, por eso este guerrero es el que actúa integrado. Es un arquetipo que nos enseña a estar en conexión también con una mente colectiva, como nos hablaba la energía del águila. Y esta mente colectiva funciona de una forma sincronizada. Por eso el guerrero necesita sincronizarse, necesita sincronizar esa mente que hablábamos con el espíritu, con la emoción y con las sensaciones, para que desde ahí actúe. Y también desde ahí se pueda sincronizar con el ambiente, con el lugar donde vive, y actuar asertivamente. Si yo me sincronizo conmigo y me sincronizo con el ambiente, actúo asertivamente. Suelto lo que ya no necesito
y conecto con lo que necesito. Dejo las mochilas que me impedían mi camino y conecto con el camino sincronizado de lo que va en base a mi corazón, mi mente, mi espíritu y mi emoción. Y desde ahí actúo, pero actúo en una integridad de lo que soy en el ahora. Fluyo con la vida, fluyo con el presente. Esa es la energía que nos habla el guerrero, es conectar más allá de la razón, más allá de quedarse conectado a lo mental, a lo que ya sabemos, es también acceder a esa intuición y unirlos. Es un saber que hay más allá del aprendizaje simplemente verbal o simplemente mental, que tenemos otras formas de sensorialidades, de intuiciones, de aprendizajes. No solo absorbemos y conectamos con la información a nivel de lo que entendemos mediante los pensamientos, sino que también mediante las sensaciones, mediante lo emocional, mediante lo sensorial y energético. Y eso es ese guerrero, el que está vivo con la vida, el que está vivo tántricamente con el universo, está conectado desde otros niveles de sí, de otros niveles que no solo es la mente. Entonces en esa sombra el guerrero se podría ver la sombra de energía cuando no está en madurez. La sombra se podría conectar y sintonizar como una persona extremadamente racional que solo se queda cerrado a una postura, ¿ya? Pero su luz, su energía ya más madura, más conectada, es la capacidad de expandir esa visión, sentirla y actuar.